Hola a todos y a todas. En este breve video haremos algunas reflexiones sobre la intencionalidad de las tareas para que juntos discutamos en el foro las estrategias de resolución que nos compartieron. Al inicio del curso planteamos trabajar con construcciones geométricas en el círculo para estudiar la naturaleza de las relaciones entre las partes de un triángulo. En cada tarea necesitamos del círculo para simular el objeto de estudio de la situación problema involucrada y dentro de él ubicamos los triángulos que permitieron pasar de casos particulares a casos generales en la resolución de la tarea. La primera tarea consistía en bosquejar aquellas posiciones de los ciclistas en donde la distancia entre ellos se pudiera calcular fácilmente, calcular las distancias y explicar los procedimientos utilizados en cada cálculo. Un caso, quizá el más común o fácil de configurar, es aquel en el que los ciclistas están en línea recta, con el centro de la ciclopista en medio de ellos. El procedimiento para calcular la distancia entre ellos es una operación aritmética. Aquí resulta significativo identificar que el lugar donde pueden estar los ciclistas no importa, siempre que efectivamente formen esta línea recta. Otro posible caso es aquel donde ciclistas y centro forman un triángulo rectángulo, o dicho en otros términos, cuando la separación angular entre ciclistas es de 90 grados. En estos también podemos identificar que el lugar donde pueden estar los ciclistas no importa, siempre que tengan esta separación angular. El procedimiento que nos dará la distancia entre ciclistas es el teorema de Pitágoras. En esta misma dirección, otro caso puede ser aquel en el que ciclistas y centro formen un triángulo equilátero, para que la distancia entre ellos sea la misma que de cada uno de ellos al centro. Sin importar que sean solo casos particulares, lo que queremos provocar con esta actividad es la posibilidad de identificar que en la situación problema pueden haber infinidad de posiciones para cada ciclista, que se incorpora un dato más al problema para poder establecer más casos, y la integración de diversos razonamientos para configurar el caso y calcular la distancia. Resolver cualquier caso distinto de estos nos permite evidenciar la insuficiencia de los procedimientos previos, porque necesita de un razonamiento trigonométrico para calcular la distancia entre ciclistas. El análisis de la tarea pretende dar sentido y significado a la herramienta trigonométrica que resolvería cualquier caso. En caso de que no se hubiese identificado que todas las posibles posiciones están sobre la circunferencia, la manipulación de la simulación en GeoGebra lo va a permitir al cambiar la separación angular. El llenado de la tabla y su análisis con las preguntas subsecuentes tienen el objetivo de reconocer que a crecimientos constantes de la separación angular o del ángulo central, vamos a encontrar que la distancia recorrida o arco de circunferencia también crece de forma constante. No así la distancia entre ciclistas o cuerda. Sin embargo, la distancia recorrida siempre crece. En cambio, la distancia entre ciclistas, cuando estos tienen una separación angular de 180 grados, comienza a decrecer. Aunado a ellos, las distancias entre ciclistas se repiten. Una vez identificado el crecimiento no constante de la cuerda, se proponen las actividades que permitirán estudiar la relación entre el ángulo central y la cuerda, haciendo uso de relaciones de proporcionalidad. Establecer estas relaciones nos obliga a considerarlas en relación a un ángulo central particular. La introducción de la bisectriz nos va a permitir encontrar 6 relaciones proporcionales distintas que nos van a ayudar también a estudiar esta relación, pero ahora respecto de la mitad del ángulo. Estas las conocemos como las razones trigonométricas. La tarea 2 retoma la situación problema de la tarea 1 con la variación de la distancia que hay entre el centro de la ciclopista y cada ciclista. Los casos que pueden surgir inicialmente, similares a los de la tarea 1,
son la línea recta formada por los ciclistas y el centro, para calcular la distancia con una suma de ambas distancias al centro. El caso de la separación angular de 90 grados entre ciclistas, para obtener la distancia con el teorema de Pitágoras, y aproximar o suponer que es posible hacer triángulos isósceles. El análisis de las distancias entre ciclistas para distintos valores del ángulo central tiene el mismo objetivo que en la tarea 1, problematizar la relación entre ángulo central y cuerda, identificar la repetición de las medidas, pero también qué triángulos es posible tener. Por ejemplo, no podemos tener un triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados en el vértice del ciclista 2, porque necesitamos que su cateto opuesto sea el de mayor longitud y sabemos que no lo es. Con frecuencia introducimos al tema de razones trigonométricas, planteando que éstas se usan cuando no es posible usar el teorema de Pitágoras. Con las tareas 1 y 2 vimos por qué, pero también cómo, junto con las razones trigonométricas, construimos herramientas para cuando éstas tampoco son suficientes para encontrar la medida de algún lado o ángulo del triángulo. Más que aprenderse de memoria la ley de los cosenos, se dedujo del estudio del triángulo que formamos en la simulación de la ciclopista. Para estudiar este triángulo oblicuo, usamos dos ya conocidos, los triángulos rectángulos. Los triángulos se ponen en uso para modelar y estudiar la situación. La tarea 3, con todo propósito, pide solo un bosquejo de la gráfica. Cualquier tipo de gráfica que se realice es una expresión que nos permite ver cómo se está entendiendo la situación problema y si se logran identificar las variables en juego. Estos son algunos bosquejos de colegas que, como ustedes, han trabajado con esta tarea. Las preguntas pueden responderse solo con la información de la tarea, pero al retomar el bosquejo puede confrontarse con este en caso de no ser el apropiado. Sin embargo, lo importante de estas preguntas es que están asociadas a ciertos elementos de las relaciones entre las distancias que le dan significado y sentido como función matemática. El análisis de la tarea comienza con el llenado de la tabla para analizar en ella el comportamiento de ambas variables, la distancia recorrida y la altura, incluyendo su relación con el ángulo central mostrado en la simulación en GeoGebra. Vamos a encontrar que al igual que el ángulo, la distancia recorrida crece de forma constante. Entre ellos guardan una relación proporcional, tal como lo vimos en las primeras tareas. Sin embargo, la altura no crece de forma constante. También se identifica que las alturas se repiten al llegar a la mitad de la vuelta. La siguiente actividad tiene el objetivo de profundizar, ahora en la gráfica, los elementos identificados previamente como característicos de esta relación. Con esta pregunta comenzamos identificando dónde la relación es creciente y dónde decreciente. Si pensamos que esta es solo la representación de una vuelta, entonces la gráfica de todo el paseo se caracterizará por tener varios intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esta pregunta implica un análisis más detallado, porque nos preguntamos por los crecimientos de la altura, no por la altura en sí. Veamos, por ejemplo, si esta en azul es la altura en determinado momento de la vuelta, en el siguiente momento diremos que esto, en naranja, es el crecimiento que tuvo para hacer la altura en el siguiente momento. Ambos segmentos azul y naranja son la altura ahora en el siguiente momento que tendrá el crecimiento en naranja. De nuevo, segmentos azul y naranja son la nueva altura y el segmento en naranja el crecimiento. Y así hasta que deje de crecer.
Con los segmentos en naranja podemos observar no solo que los crecimientos no son constantes, sino que crecen y en un momento comienzan a decrecer. Esta variación provoca que la curva que se va dibujando sea cóncava hacia arriba cuando los crecimientos van creciendo y cóncava hacia abajo cuando los crecimientos van decreciendo. Lo mismo vamos a observar en la zona donde las alturas decrecen, solo que ahora en lugar de incrementos vamos a ver decrementos. El segmento en rojo es lo que va a decrecer para convertirse en la altura siguiente. Los crecimientos o decrecimientos de las alturas crecen, decrecen, crecen, decrecen. Tienen ese mismo patrón de comportamiento que las alturas. Esto es particular de las funciones trigonométricas. Finalmente, la actividad en la que variamos el radio de la circunferencia que simula la rueda de la fortuna busca relacionar los elementos característicos de la gráfica con su origen en la circunferencia. ¿Qué define el periodo en la gráfica? ¿Qué define su amplitud? Y cómo la forma de la curva se conserva porque está determinada por la forma en que crecen las alturas del círculo, sin importar su radio. Para matematizar la situación es necesario geometrizarla más allá de las herramientas geométricas que utilizamos para simular la rueda de la fortuna. Al igual que en la tarea 2, será necesario introducir diversas herramientas, una cuerda, una bisectriz, e identificar diversos triángulos rectángulos, así como encontrar las relaciones entre sus ángulos y utilizar las razones trigonométricas para encontrar distintas longitudes. La situación de aprendizaje buscó construir la razón trigonométrica en la tarea 1 a partir de la construcción geométrica y un análisis a través de las relaciones de proporcionalidad. Estas relaciones se operaron para resolver la tarea 2, logrando construir una ley conocida como la ley de los cosenos, y finalmente en la tarea 3 se establecieron relaciones de dependencia para expresar las cantidades trigonométricas como un comportamiento. Las distancias que se repiten en la tarea 1 tienen relación con la periodicidad en la tarea 3. El máximo de la distancia entre ciclistas en la tarea 1 tiene relación con la amplitud acotada de la curva en la tarea 3. La cantidad trascendente trigonométrica se identifica en los crecimientos y decrecimientos en las tres tareas y en la forma en cómo éstas varían. En ese sentido, lo trigonométrico no se aprende solo dominando las herramientas trigonométricas, sino construyendo significados en el desarrollo de las mismas. Cuando se geometriza y se pone en uso los triángulos y las relaciones entre sus partes. Esperamos que el curso haya sido de su agrado y que encontraran en este diseño algunas ideas para trabajar la trigonometría en el aula. Hasta pronto y muchas gracias.